en el Evangelio según San Lucas dice lo siguiente, una experiencia que todos conocemos. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, ¿en dónde? En Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les hablaba. Querido Señor, al predicar tu palabra en esta mañana, rogamos una vez más todo el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos ver a Jesús en otra faceta de su vida, y que esto sea suficiente para amarle y para servirle con toda honestidad y con toda integridad. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando una persona viene al templo, uno por lo general viene con la intención de conseguir algo, ¿verdad? Evidentemente, cuando nosotros venimos al santuario, una de las cosas que debe motivarnos es buscar algo, ¿verdad? Dígame sí o no. ¿Ustedes han venido a buscar algo, sí o no? Ok. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar y tenemos más bien que dar, porque esa es una cosa bilateral, ¿verdad? Venimos a buscar, pero también venimos a dejar. Venimos a buscar algo que nos hace falta, algo que nos llena, ¿verdad? Algo que no hemos tenido o algo que se nos ha perdido espiritualmente. Y obviamente cuando uno viene al templo, uno viene a buscar es más comunión con el Señor. Pero también cuando uno viene al templo, uno está en el deber también de dejar algo en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros que aportar cada vez que venimos al templo? Bueno, aportamos, por ejemplo, nuestra amistad, como lo vimos en la lección de la escuela sabática. Entonces uno viene al templo a compartir la amistad que nos une como hijos de Dios, como futuros compañeros en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que convivir unos con otros dentro de la iglesia. Venimos también a dejar ánimo, porque al venir al templo siempre nos vamos a encontrar con una persona desanimada, alguien que se nos acerca a contarnos un problema. Bueno, venimos a este lugar, Dios nos ha traído para darle una inyección de ánimo a esa persona. También venimos al templo a apoyar la iglesia, porque imagínense ustedes cómo me sentiría yo en esta mañana si nada más que hubiesen 2 personas acá. Pero gracias a Dios, hermano, están todos ustedes y nos sentimos con el apoyo, sentimos con el deseo de predicarles la palabra de Dios. Señores, también venimos a ofrendar, venimos a tener ese gran privilegio de ofrendar al Señor Dios que nos ha creado. Señores, pero sobre todas las cosas, oigan bien, no venimos al templo a perder, sino a ganar. ¿Estamos claros? Nadie de ustedes ha venido a perder. Pero pongan mucho cuidado lo que les voy a decir ahora. A pesar de que venimos todos al templo a ganar, a conseguir algo, siempre hay un despistado que deja algo en la iglesia. Cuando ustedes se van de la iglesia y vienen los hermanos a hacer la limpieza, pastor, aquí dejaron una cartera, aquí dejaron este reloj, aquí dejaron este paraguas, aquí están estos guantes, hay chaquetas, hermano, que tienen hasta 2 meses ahí guardadas. La gente ni se da cuenta de lo que trae al templo. Y lo peor es que muchos dejan sus ignarios aquí, muchos dejan sus Biblias en la iglesia por tiempo indefinido. Mucha gente ha dejado su Biblia y su ignario y libros donde profecía por tiempo y la mitad de un tiempo. Así es, hermano. Pero hermano, esto es lamentable, ¿verdad? Pero a veces nos llevamos las cosas que trajimos, las llevamos a la casa, pero a veces perdemos en la propia iglesia algunos elementos emocionantes o emocionales de nuestra vida. A veces venimos a la iglesia con buen ánimo y salimos desanimados. A veces perdemos en la iglesia no solamente los paraguas y la Biblia, a veces perdemos la paciencia. Cuando el predicador se extiende demasiado, la gente pierde la paciencia, ¿verdad? Pero nadie dice, el pastor comenzó a predicar a las 2:30, sino que a las 2:45 ya la gente quiere irse.
Entonces la gente pierde la paciencia. Muchos en la iglesia pierden la reverencia. Son muchos los que pierden el dominio propio, pierden la calma. Muchos pierden hasta las bendiciones que Dios tiene preparado para los que han venido a adorar. Muchos pierden el espíritu de adoración al Señor. Pero bien, hermano, perder el paraguas, perder la Biblia, son cosas que se pueden reparar. Perder la paciencia, perder el dominio propio, se puede reparar todavía. Pero lo que es casi irreparable es que usted venga al templo y pierda lo mejor, que haber encontrado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Venir al templo, hermano, y salir sin Cristo es lo peor que nos puede pasar. Porque, señores, perder a Cristo es quedarnos completamente sin nada. Perder a Cristo es vivir una verdadera desgracia, es algo fatal. Y lo que hemos leído es que María y José tuvieron esa amarga y triste y miserable experiencia. Vinieron al templo y ¿quién se les perdió en el templo? Se les perdió al niño Jesús, ¿verdad? Se les perdió a Jesucristo. Bueno, yo pregunto, ¿será que a alguno de ustedes les ha pasado lo mismo? Vinieron con ese ánimo de buscar al Señor y se fueron, hermanos, bravos con los hermanos de la iglesia, se fueron bravos y perdieron a Cristo. Eso puede suceder. Señores, no solamente María y José perdieron a Jesús en el templo, muchos modernos predicadores en la actualidad están perdiendo a Cristo también en el templo y en el mismo púlpito. Si usted, por ejemplo, hace una evaluación de estos grandes evangelistas que usted ve en la televisión, no los voy a mencionar para no entrar en problemas, porque a lo mejor esto está grabado, ¿no? Pero muchos de estos evangelistas, hermano, están perdiendo a Cristo en el mismo templo, en el mismo púlpito, expresan ideas que no tienen absolutamente nada que ver con la fe cristiana. Entonces ellos alegremente citan mucho a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Hegel. Muchos de ellos citan textos directos de Carlos Marx, de Federico Engels, de Ho Chi Minh, de Mao Zedong. Hermano, esos son los modernos predicadores. Y no me diga que es una exageración, porque cuando en una iglesia usted oye a un pastor que diga, nuestro hermano que falleció esta semana ahora está viéndonos desde allá arriba. ¿No ha oído usted el señor Hernán Astudillo en estos días? Cuando murió el señor Mandela, ¿qué dijo? Allá está con el taita, yo no sé qué cosa, reuniéndose con el morenito allá de Martin Luther King y estará abrazando al monseñor, bueno, el salvadoreño. Hermano, ¿es eso una herejía o no es una herejía? Señores, un ministro del Evangelio que hable semejante disparate de la inmortalidad del alma, señores, está totalmente lejos de la fe cristiana. En muchos púlpitos, hermanos, los predicadores desplazan a Cristo por completo y ponen conceptos de psiquiatría y también de psicología. Y obviamente cuando uno va a la iglesia uno no viene a recibir una clase de psiquiatría, porque para eso están los psiquiatras, que son más expertos que los predicadores. ¿No les parece? Pero muchos predicadores no muestran el pecado tal como es, como causa de perdición. Generalmente los predicadores, para que no se les vaya a las multitudes, lo que hacen es maquillar el pecado. Y ya no hablan de borrachos, sino que simplemente se le pasaron los tragos. Y si alguien lo atraca, no fue que lo robaron, sino que es un programa de rehabilitación económica que hay en la ciudad. Así es, hermano. Tratando siempre de maquillar el pecado. Por otra parte, muchos predicadores pierden a Cristo al no enseñar la necesidad de un verdadero y genuino arrepentimiento en la vida espiritual. Simplemente se limitan a decir que todos somos humanos, todos cometemos errores, pero hermano, pecado es pecado y hay que arrepentirse definitivamente. No hablan ni de nuevo nacimiento, ni mucho menos de una conversión, que es lo que Dios necesita para entrar en el reino de los cielos. No les enseñan al mundo a hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es del Señor y lo que es del diablo. Es más, no señalan el deber de ser obedientes a esa ley santa y sagrada por el cual todos los seres humanos vamos a ser juzgados tarde o temprano. Simplemente se limitan a decir que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia y alabado sea el Señor. Pero cuando venga el juicio, hermanos, dice el apóstol Santiago, van a ser juzgados por la santa ley de los 10 mandamientos, la ley de la libertad. Señores, entonces no hablan de lo que es Cristo, de su doctrina, sino hablan de psicología, de positivismo, de autosuperación. Y si ha cometido una falta y necesita purgar su pecado, bueno, haga su penitencia, váyase al altar, 14 Ave María y 2 horas de rodillas y usted solucionó su problema. Señores, para esos predicadores, Cristo es una persona totalmente desconocida, ¿no es cierto? Lo mismo está pasando con muchos países, oigan bien,
No solamente los predicadores están sin Cristo en los mismos púlpitos, sino que hay muchos países, y muchos países, hermanos, que están perdiendo a Cristo. Son países que obviamente están en la lista de grandes países cristianos, países que son fervorosos y devotos de las cosas de Dios. Pero si usted, hermano, le echa una mirada muy especial a esos países, no son tan cristianos como parecen. Miren, por ejemplo, en esos países, por ejemplo, yo en estos días, bueno, no en estos días, pero nosotros en la casa tenemos 2 canales mexicanos. ¿Hay algún mexicano acá? Bueno, bienvenidos los mexicanos, pero no se vayan a ofender por lo que voy a decir. Tengo en la casa 2 canales mexicanos. Y cuando yo pongo, por ejemplo, esos canales y oigo las noticias, y oigo las entrevistas, hermano, yo digo, ¿a quién se le ocurre en México invocar al nombre de Jesucristo para cualquier enfermedad? Señores, ¿qué es lo que los mexicanos generalmente tienen como el Dios verdadero de ellos? Hermano, la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe le cantan, le hacen promesas, entran de rodillas, los mejores templos son para la guadalupana. Y yo digo, hermano, entonces Cristo es una persona totalmente desconocida en México. Alguien ha desplazado totalmente a Cristo y ha puesto a alguien que no debería estar en el trono de nuestra vida, que es Jesucristo. Jesucristo es el que debe tener la primacía, la autoridad. Él es nuestro mediador, Él es nuestro Salvador. María misma reconoció en un tiempo que necesitaba del mismo Cristo para ser salva. He aquí que me llamarán todas bienaventuradas por lo que mi Salvador ha hecho conmigo. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero den una cosa, hermano, los venezolanos no se quedan atrás. Porque en Venezuela cualquier dolencia uno recurre a la famosa Virgen de allá de la isla de Margarita, la Coromoto. Y todo es la Virgen. Y es más, y hasta tienen un demonio que adoran, que tiene yo no sé cuántos millones de fieles, que es la famosa diosa María Leonza, que está en una de las selvas de Yaracuy. Señores, ahí van personas y están un buen tiempo prendiéndole velas a ese demonio llamado María Leonza. Es un culto espiritista, pero tiene la garantía de las iglesias cristianas de ese tiempo, de esa situación. Y oigan esto, si hay alguna persona en Venezuela que tiene algún problema de salud, que tiene una enfermedad incurable, ¿a quién se le ocurre en Venezuela ir a Cristo si ellos tienen un santo llamado José Gregorio Hernández, que le está dando la vuelta al mundo, el santo milagroso? Y la gente dice, yo tenía un dolor y necesitaba ser operado, y a mí me operó José Gregorio Hernández. Inclusive aparecen algodones llenos de sangre en la habitación. Mis amados, y los cubanos no se quedan atrás. Oigan bien, porque los cubanos cualquier situación, ¿a quién acuden? ¿A qué Virgen? A la Virgen de la Caridad, azúcar, ¿no es cierto? Decía la morena, azúcar, a la Virgen de la Caridad. Oiga, y si la Virgen de la Caridad no soluciona el problema, hermano, ahí está Changó, ¿no es cierto? Ahí está Changó, el culto a Changó. Están los santeros, están los paleros. Pero ¿a quién en Cuba, hermano, invoca el nombre de Jesucristo? ¿Se dan cuenta, hermano? La gente le está pasando lo mismo que le pasó a José y María. Perdieron a Cristo por completo. En Haití, hermano, es el asunto del vudú. Ahora bien, el anticristo, óigame lo que le voy a decir ahora, el anticristo le ha enseñado al mundo a depender de cualquier cosa menos de Cristo, que es realmente el que lo soluciona todas nuestras necesidades. El anticristo se ha encargado, hermano, de crear otro Dios que reemplace a Jesucristo, y por eso la Biblia lo llama el anticristo. Miren, por ejemplo, lo que dice el anticristo. El anticristo dice que si usted va a hacer un viaje para que no se le dañe el vehículo, para que no estropee a nadie, para que vaya bien y no tenga accidente, no vaya a Cristo, vaya a San Cristóbal. Porque San Cristóbal, según el anticristo, es el patrono de los choferes. Y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Uno va por la carretera en nuestros países y ve, por ejemplo, el santuario a San Cristóbal. Ahí los choferes se paran, le prenden una vela, se persignan y siguen su camino para recibir la protección. Es más, dice el anticristo, que los carniceros tienen un grave problema de que se pueden cortar con esos cuchillos tan afilados. Y además la carne se les puede dañar y corre el peligro de que la gente no venga a comprar la carne. Por eso hay que invocar el nombre de San Adrián, que es el patrono de todos los carniceros. Vayan a San Adrián, dice el anticristo, y la carne se le va a vender como pan caliente. Y las solteras, que se le está pasando el tiempo y no aparece el marido, ¿qué dice el anticristo? Oye, hermano, el anticristo dice, vayan a San Antonio de Padua, que ese sí sabe de novios.
y le va a conseguir un buen marido. Bueno, ahora hay una profesión que está realmente desapareciendo, ¿no? Que es el asunto de los cobradores. Porque unos años atrás, mejor dicho, no cuando estábamos hoy, unos años atrás, iban los cobradores de casa en casa, ¿no es cierto, Valentín? Como los colportores, ¿no? Buscando la remesa. Pero resulta, hermanos, que ya los cobradores ahora se paga todo es por online, ¿no? Por internet. Pero cuando existían los cobradores que iban con los bolsillos y las maletas llenas de dinero, dijo el anticristo que todo cobrador debe, antes de salir a cobrar, invocar el nombre de San Mateo, porque San Mateo también era cobrador. ¿Se dan cuenta? Y San Mateo sabe cómo proteger a los que tienen plata en el bolsillo. Y si hay truenos, si hay relámpagos, si hay centellas, señores, ¿a quién dice el anticristo que hay que acudir? A Santa Bárbara bendita, dicen ellos, ¿no es cierto? Ahora bien, oigan esto que les voy a decir, que esto es impresionante. Ahora mismo acaba de aparecer un culto en México que se llama el culto a la Santa Muerte. Comenzó en una azotea y ya tiene más de 500,000 de seguidores el culto a la muerte. Ahora, ¿a quién protege la Santa Muerte según el culto mexicano? Hermano, es un culto diabólico, pero que tiene el aval de la iglesia, porque es un culto que protege a los que están traficando droga. Los carteles de la droga tienen ya su patrono, el que los protege, la Santa Muerte. La Santa Muerte. Están los coyotes, están los indocumentados, los polleros. Hermano, todos esos invocan a la Santa Muerte y ya tienen su protección. Hermano, yo digo, ¿está perdiendo el mundo a Cristo o no? Por supuesto. Miren este caso insólito también, y con esto voy a terminar esta sección. La Biblia dice que solamente con el poder de Jesucristo y su sangre preciosa, todos los seres humanos tienen suficiente poder para vencer todas las tentaciones. ¿Sí o no? Gracias al poder de Jesucristo podemos vencer. ¿Qué dice el anticristo? El anticristo dice que si usted invoca el nombre de Santa Siria, Santa Siriaca, mejor dicho, Santa Siriaca es el poder de Dios que se manifiesta en todas las personas que están sufriendo tentación. ¿Se ha perdido a Cristo o no se ha perdido? Por supuesto, hermano. Ahora bien, cuando nosotros perdemos a Cristo, oigan bien, nos podrán llamar cristianos, pero ¿somos cristianos o no? ¿Hay un cristiano que no tenga a Cristo y sin embargo puede seguir siendo cristiano? Obviamente que no. El cristianismo, mis amados, es lo siguiente. El cristianismo no es una religión. Aquellos que dicen, la religión de ustedes es la cristiana, hermano, cristianismo no es religión. Cristianismo no es tampoco una filosofía. Cristianismo no es ni siquiera un estilo de vida. Tampoco cristianismo es cumplir con normas, ni estar afiliado a una determinada iglesia. La mejor definición de cristianismo es la que nos da toda la Biblia. Y las mejores definiciones las encontramos nosotros en la pluma inspirada del apóstol San Pablo, donde dice el apóstol Pablo lo que es un verdadero cristiano. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo y se entregó por mí. Hermano, eso es cristianismo, permitirle a Cristo que sea el que lleve el control de toda nuestra vida. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que están en dónde? No los que están afiliados a una iglesia, no los que siguen un estilo de vida, sino los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:5 ahora, Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿de qué cosa piensan? De las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu están pendientes. Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, señores, ¿qué es cristianismo? Cristianismo es permitirle que Cristo venga a nuestro corazón, pero Cristo nunca va a venir a tu corazón a menos que tú aceptes a Cristo. Porque Cristo, hermano, no es una sustancia que se nos mete, queramos o no queramos. Hay que abrir el corazón para que Cristo venga y se entronice dentro de nosotros. Así que usted puede decir que es cristiano, pero si Cristo no está en tu corazón, si tú no piensas como Cristo, si tú no amas a los demás como ama Cristo, si no te vistes como se vistiera Cristo,
Si no te adornas como se adornaría el Señor Jesucristo, hermano, entonces no tenemos a Cristo. Cristianismo es permitirle a Cristo que more y tome el control de todas nuestras emociones. Ahora oigan esto, María y José y los amigos perdieron a Cristo en el mismo templo. ¿No es cierto? ¿Dónde se les perdió a Cristo? En el templo. Pero resulta, hermano, que a Pedro, ¿a dónde se le perdió Cristo? Pedro perdió a Cristo varias veces, ¿no? Parece que era experto en perder a Cristo. A veces hablaba y se le perdía a Cristo. Pero la Biblia dice, hermano, que una vez Pedro perdió a